Año 2022. 5 estudiantes de la Universidad de Idaho compartían una residencia de alquiler ubicada fuera del campus, en la pequeña y tranquila localidad rural de Moscow. La ciudad era considerada un lugar sumamente seguro. De hecho, no se había registrado un solo homicidio en la zona desde el año 2015. La vivienda, una estructura de 3 pisos, contaba con 6 dormitorios y tenía accesos independientes tanto en el primer como en el segundo piso. En la tercera planta se encontraban las habitaciones de Kaylee Goncalves y Madison Mogen. Ambas tenían 21 años, habían crecido juntas en Coeur d'Alene, Idaho, y eran mejores amigas desde la infancia. Madison era una estudiante de último año de la carrera de marketing. Formaba parte de la sororidad Pi Beta Phi y trabajaba a tiempo parcial en el restaurante local Mad Greek. Kaylee, por su parte, también estaba en su último año, cursando la carrera de estudios generales como miembro de la sororidad Alpha Phi y planeaba graduarse de forma anticipada ese mismo diciembre. Su vida iba viento en popa, contando con una oferta laboral en una firma de tecnología en Texas, y se preparaba para mudarse poco después. En el segundo piso se ubicaban los dormitorios de Shanna Kernodle y Dylan Mortensen. Shanna, de 20 años, era originaria de Avondale, Arizona. Cursaba el tercer año de marketing. Esa noche, su novio, Ethan Chapin, se estaba quedando a dormir en su habitación. Ethan, de 20 años, era oriundo de Mount Vernon, Washington, y estudiaba el segundo año de gestión de recreación, deporte y turismo. Los 5 habitantes de la casa ya estaban de regreso en la propiedad. Ethan y Shanna habían asistido a una fiesta en la cercanía y llegaron a la vivienda a la 1:45 de la mañana. Por su parte, Madison y Kaylee habían salido a un bar deportivo y luego pasaron por un camión de comida ambulante, llegando a la casa a las 1:56 de la mañana. Esa noche, las 4 víctimas fueron declaradas sin vida en el lugar. Shanna y Ethan fueron encontrados en la habitación del segundo piso, mientras que Madison y Kaylee fueron halladas juntas en la única cama del dormitorio de Madison en el tercer piso. Todas las víctimas habían sido apuñaladas hasta la muerte, sin encontrarse signos de haber sido atadas ni amordazadas, pero sí presentaban signos de forcejeo, y las autopsias descartaron cualquier tipo de agresión sexual. Solo presentaban heridas por un arma blanca, asfixia y traumatismos por objetos contundentes. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Quién sería tan monstruoso para perpetrar un crimen de este calibre? La policía determinó que los 4 asesinatos ocurrieron en un rango de apenas 25 minutos, entre las 4 de la mañana y las 4:25 de la mañana. Los indicios demuestran que Shanna Kernodle estaba despierta cuando el atacante entró a la casa, ya que había recibido un pedido de comida a domicilio. Dylan Mortensen, quien dormía en su habitación del segundo piso, declaró que fue despertada por ruidos provenientes de la tercera planta, los cuales inicialmente atribuyó a Kaylee jugando con su perro. Dylan abrió su puerta y vio a una figura vestida completamente de negro y con una máscara que le cubría la boca y la nariz, caminando hacia ella. El hombre, a quien no reconoció, pasó de largo y salió de la casa utilizando la puerta corrediza de vidrio de la cocina. La tarde del 13 de noviembre, la Universidad de Idaho canceló las clases del día siguiente y programó vigilias para asegurar a los demás estudiantes. Inicialmente, las autoridades afirmaron que se trataba de un ataque dirigido y que no existía riesgo para la comunidad, un comunicado que dejaría una falsa seguridad. Sin embargo, 3 días después, el jefe de la policía de Moscow, James Fry,
se retractó públicamente admitiendo que no podían garantizar que no hubiera una amenaza activa. Esto desató el pánico. Los padres de las víctimas, especialmente los de Kaylee y Ethan, criticaron duramente la falta de información por parte de la policía y la universidad. Este vacío informativo provocó que usuarios de redes sociales, creadores de contenido en TikTok y supuestos psíquicos comenzaran a esparcir rumores, teorías conspirativas e información falsa, llegando a acosar a personas inocentes. La policía tuvo que emitir comunicados advirtiendo que quienes hostigaran a personas vinculadas al caso enfrentarían cargos criminales, lamentando que rastrear chismes de Internet se había convertido en una enorme distracción para los investigadores. El Departamento de Policía de Moscow lideró el caso, respaldado por la Policía Estatal de Idaho y el FBI, reuniendo a casi 130 agentes. Se habilitaron líneas telefónicas y correos que recibieron más de 15.000 pistas, la gran mayoría falsas. Se revisó cada rincón de la casa y de los alrededores que pudiera dar con algún indicio del culpable de este macabro crimen, surgiendo dos pistas importantes que guiaron la investigación. La primera fueron las cámaras de seguridad del vecindario. Los analistas detectaron un vehículo Hyundai Elantra blanco que realizó 3 recorridos cerca de la casa a partir de las 3:29 de la mañana. A las 4:04 de la mañana, el auto regresó por cuarta vez y, finalmente, a las 4:20 de la mañana, fue captado alejándose a gran velocidad, hora aproximada que concuerda con el delito. El 15 de diciembre, con una luz de esperanza, la policía anunció públicamente la búsqueda de un Elantra blanco de entre 2011 y 2013. Sin embargo, la cantidad de registros vehiculares con aquel modelo era de aproximadamente 22.000, lo que entorpecía más la investigación. La segunda pista y más concluyente fue de una muestra de ADN hallada en el broche de una funda de cuero para cuchillo de combate que el asesino dejó olvidada sobre la cama de Madison. La fiscalía envió la muestra a la empresa de genealogía forense Outram, lo que ayudó a construir un perfil de ADN muchísimo más detallado que el que usa la policía tradicional, ya que el asesino no tenía antecedentes penales y era mucho más difícil dar con su paradero. Con ese perfil personificado, se puede buscar no solo al culpable, sino a sus parientes. Gracias a esto, hallaron un familiar cercano que coincidía con el ADN, lo que los condujo directamente a un sospechoso, Brian Christopher Kohberger. Brian nació el 21 de noviembre de 1994. Trabajó como oficial de seguridad escolar y posteriormente comenzó una carrera académica brillante, pero solitaria, obsesionándose con temas criminales y cómo funcionaba la mente de los asesinos. Obtuvo un título técnico en psicología en 2018, una licenciatura en la misma materia en 2020 y una maestría en justicia criminal en la Universidad de Sells en 2022. Su detención ocurrió apenas 9 días después de concluir su primer semestre, revelándose que en menos de 2 semanas antes de los asesinatos, directivos de la facultad se habían reunido con él debido a quejas sobre su comportamiento inadecuado hacia las mujeres, lo que derivó en su despido formal el 19 de diciembre por bajo rendimiento y problemas de conducta. Kohberger viajó en auto con su padre hacia la casa de su familia en Pensilvania, siendo detenido 2 veces en el camino por la policía por manejar a poca distancia de otros autos. El FBI montó vigilancia y lo atrapó haciendo cosas muy sospechosas, como limpiar obsesivamente su carro por dentro y por fuera, y salir de madrugada con guantes quirúrgicos para tirar bolsas de basura en el contenedor de los vecinos.
Finalmente, el 30 de diciembre de 2022, la policía entró por la fuerza a la casa y lo arrestó, confiscando un cuchillo, una máscara negra e identificaciones ocultas. Tras ser arrestado por el asesinato de 4 estudiantes en Idaho, Bryan fue acusado formalmente de 4 cargos de homicidio en primer grado y 1 de robo. Aunque inicialmente la fiscalía solicitó la pena de muerte y el caso fue trasladado a Boise por la intensa cobertura mediática. El 30 de junio de 2025, Kohberger se declaró culpable de todos los cargos a cambio de que se retirara la pena capital y renunció a cualquier derecho de apelación. Finalmente, en julio de 2025, fue sentenciado a 4 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, más 10 años adicionales por robo, además de la imposición de multas y restituciones financieras a las familias de las víctimas. Al final, se descubrió que Bryan mató por el retorcido deseo de experimentar el poder absoluto y demostrar que era más inteligente que el sistema. Como estudiante de criminología, pasó de la teoría a la práctica, convirtiendo la vida de 4 estudiantes en su propio y macabro experimento científico. Quería demostrar que podía cometer el crimen perfecto, pero su narcisismo terminó nublando su vista y mandarlo a prisión. Si te gustó el video, comparte y dale like. Muchas gracias por ver y me despido. Soy Cornelius y esto fue Archivos Perdidos.